Híjole, hoy tenemos... las mujeres nos vamos a sentir bendecidas el día de hoy. Le cedemos cámaras y micrófonos a nuestra pastora, que nos viene a dar una palabra de Dios. Gracias, pastora. Gracias. Buenos días. Yo quiero pedirle a todas las mamás que se pongan de pie. Quiero que las honremos con un fuerte aplauso. Bendecimos sus vidas. Yo oro por cada una de ustedes para que Papá Dios pueda cumplir todos los anhelos de su corazón y que muy pronto puedan ver cumplida cada una de las promesas que Él les ha dado. Amén. Tomen su lugar, por favor. Aprovechando el Día de las Madres, el pastor me mandó a predicar. Para todas aquellas que luego no pueden venir al cafecito, hoy van a tener la oportunidad. Listo. Por ahí sí pusieron el nombre de la conferencia. ¿No me lo pusieron? ¿No está? ¿Sí está o no está? No importa. Le damos la bienvenida a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Es un honor poder compartir la palabra de Dios. Yo estoy segura que el Espíritu Santo es quien ha traído una palabra especial para celebrar en este mes de mayo, que además es mi cumpleaños en este mes, el mejor mes. El privilegio que nos ha dado de ser mamás. Hace poco platicaba con una persona y me decía que ella no había podido tener la oportunidad de ser mamá. ¿Cuántos creen que desde el momento en el que el espermatozoide fecunda el óvulo hay vida? ¿Y quién da la vida? Dios. Entonces es Dios quien comienza a hacer la obra en un instante en el vientre de las madres. Y si hay vida es porque hay algo en nosotros que va a ir creciendo. Entonces, para todas aquellas mujeres que por alguna situación perdieron a un bebé, yo les digo que ya son mamás. Quizás sus hijos ya no están en esta tierra por cualquier circunstancia, pero ya son mamás. Porque si creemos que Papá Dios es quien da la vida, desde ese instante te convertiste en mamá. Y un día te vas a encontrar con esos angelitos en el cielo. Y entonces te darás cuenta que efectivamente, aunque no pudiste abrazarlos en esta tierra, existen y están ahí, en los brazos de papá. Amén. Así que vamos a continuar. Esta conferencia se llama Una mamá de propósito. Y quiero contarles una historia. A veces en la palabra de Dios encontramos grandes historias de mujeres que a veces no se cuentan. Porque cuando hablamos de Moisés, reconocemos el propósito que Dios le dio de sacar a su pueblo de un tiempo de esclavitud, de muchos años de esclavitud de Egipto. Pero ¿quién fue la mamá de Moisés? ¿Saben el nombre de la mamá de Moisés? Los que han leído un poquito la palabra, pista empieza con J de Jocabed. Jocabed se llama la mamá de Moisés. Y quiero que vayamos a la palabra en Éxodo 2 del versículo 1 al 10. Te voy a leer un poquito de su historia. Éxodo 2, versículo 1 al 10. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más,
Más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en un carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y lo puso a nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Si leemos un poquito más del contexto hacia atrás, Faraón quería destruir a todos los hijos varones de los hebreos. Ya había mandado, previo a esto, que las parteras mataran a los niños varones. Las parteras, teniendo temor de Dios, no lo hicieron. Y yo quiero que tú te imagines, Dios nos ha dado una gran oportunidad de que nuestra mente se cree en esas historias. Yo no sé si a ti te pasa, pero cuando ves una película que te apasiona o estás leyendo un libro, te imaginas ahí, ves los paisajes y estás metido en esa historia. Así que vamos a utilizar un poquito de esa imaginación y ve. Puedes imaginarte, para los que a veces llegamos a vivir en departamentos, cuando llora el bebé del vecino de 3 departamentos atrás, lo escuchas. Entonces, imagínate lo difícil que debió haber sido para Jocabed esconder a su bebé 3 meses, con una orden de Faraón de matar a cualquier bebé varón, echarlo al río para que se muriera, con una orden, vamos a ponerlo así, judicial del gobierno, ir tú en contra de eso, con tal de que tu hijo pueda vivir. Qué angustia, qué preocupación. Yo me pregunto, ¿y el papá? ¿Qué estaba haciendo? Quizás se dio por vencido, dijo: pues es una orden de Faraón, no hay más que hacer. Y muchas veces podremos escuchar noticias terribles, cosas que nos dice la sociedad, que hablan mal de nuestros hijos, que no van a salir adelante, que no van a poder, cuando quizás a veces recibimos una noticia en cuanto a salud. A mí me encanta ver historias que de repente te dicen: los doctores decían que solo le daban horas de vida, 2 días, 30 días, que no iba a vivir más de 1 año, y te encuentras con niños que tienen quizás capacidades diferentes, pero que después de haberles dicho que no iban a vivir, hoy ya son adolescentes, jóvenes, adultos, y a lo mejor sí, con una vida con muchas complicaciones. Pero yo estoy segura que todos esos niños tienen un gran propósito. ¿Y qué labor tan importante nos ha dado Dios como mamás? Si tú pusiste atención, ahí decía que era un niño hermoso a los ojos de Dios. Yo creo, a todos los bebés los vemos bien bonitos, y las mamás los vemos más bonitos. Nuestros bebés siempre son los más hermosos del mundo. Oye, amor, ¿no ibas a poner un video? Me engañaste. Ahorita me acordé justo porque dice, normalmente
vamos creciendo, se los voy a contar un video que el pastor me había dicho que iba a poner. Ay, también Chava me mandó uno buenísimo, el de las mamás son unas mentirosas. Tú le dices a tu hijo que él es el más guapo de toda la escuela. El problema es que todas le decimos lo mismo a nuestros hijos. Entonces empiezan yo soy el más guapo. No, yo soy el más guapo, a mí me lo dijo mi mamá. No, pues a mí también me lo dijo. Y ahí echamos a pelear a los niños porque son los más guapos del mundo. Porque así los hacemos crecer. Yo siempre le digo a mi hijo, cuando él logra hacer algo, les he compartido que en la escuela se le ha complicado un poquito, pero cuando él logra hacer algo, mamá, es que sí lo pude hacer. Y le digo, a ver, ¿qué te he dicho siempre? Que soy súper inteligente, mamá. Y entonces, ¿ya te diste cuenta que sí eres súper inteligente? Le digo, mi amor, es que de verdad eres súper inteligente. Y así tenemos que hacerlos crecer, sabiendo y creando en ellos esa seguridad a través del amor que Dios ha depositado en nosotros, en nosotras. Hoy me voy a dirigir un poquito más a las mujeres. Al rato vamos a hablar también con los hombres. Yo siempre he dicho, a mí me asombra, uno de los milagros que a mí más me asombra es ese, ver a un ser humano creciendo en el vientre de las madres. Cuando los sacan, cuando ya están afuera, yo digo, Dios mío, ¿cómo podía estar ahí adentro? Así de pobres. Qué bueno que no recordamos, porque seguro que teníamos unas entumidas en el vientre de nuestra mamá. ¿Qué dices? Mi mamá es muy chaparrita. Mi mamá mide menos de 1.5 metros. Como 1.46 mide mi mamá. Y casi le salimos de 3,5 kilos, 57, 58 centímetros. Y así de seguro que de verdad andábamos entumidos por ahí. Qué bueno que nuestra memoria no nos da. Pero tú dices, ¿cómo de verdad es sorprendente que podamos respirar dentro del vientre, que podamos alimentarnos, la piel, el cabello? Si dices, de verdad, Dios, eres sorprendente. A mí es una de las cosas que más me impacta. Y saber que no nada más es eso, sino lo que Dios depositó en cada uno de nuestros corazones, mujeres, para que nuestros hijos puedan cumplir el propósito. ¿Qué hubiera pasado si este niño, si la mamá no se hubiera atrevido a hacer algo diferente a lo que hicieron las demás? No sabemos cuántos niños habrán muerto por ese decreto de Faraón, pero ella se atrevió a hacer algo diferente. Yo siempre les digo, Dios nos ha dado una habilidad, mujeres. Somos astutas, somos ingeniosas, creamos muchísimas cosas, tenemos una habilidad para que las cosas. Siempre nos han dicho, dale a la mujer un espermatozoide y te hace un bebé, y dale a la mujer 2 papitas y un jitomate y te crea la mejor sopa, porque está en nuestra naturaleza. Somos así, es una característica que Dios nos ha dado. Y entonces imagínate, yo creo que en el momento en que vio al niño dijo, no, este niño tiene algo especial. Moisés ya tenía 2 hermanos más, pero yo estoy segura que cuando su mamá lo vio, supo que había algo. Las mamás conocemos a nuestros hijos, yo solo tengo uno, pero lo veo como hija. Yo siempre les digo a mis papás, yo sé que a todos nos quieren mucho, pero sí tenemos un afecto diferente para con nuestros hijos, porque todos somos diferentes. Y yo creo que sí hay cierta afinidad con algún hijo, quizás porque está más cerca, quizás porque es más cariñoso, quizás porque a él sí le gusta ser apapachado y a otro no, pero el amor sí es diferente. Yo no digo ni niego que nos amen mis papás, pero sí, pues sí hay un cierto afecto para conmigo diferente de mi papá. A mi mamá siempre le hemos dicho, mamá,
pues es que se nota que nos quieres mucho, pero que tienes cierta inclinación con mi hermana Jimena. Les he platicado. Y yo no me siento ni celosa ni mal de eso, porque mi mamá me ha mostrado su gran afecto, su gran amor para conmigo. Mi hermana Jimena se cayó cuando tenía 1 año de edad de un segundo piso. Mi mamá toca en la puerta, ella sale, baja a abrir, nos deja a mi hermana Paulina y a mí, a la bebé. Yo tenía 5 años, mi hermana 4, y pues ella se salió atrás de mi mamá y pues la dejamos. Y se siguió de largo. Las escaleras no tenían barandal de un lado y ella se siguió de largo. Entonces se fracturó una piernita y le decían a mi mamá que debía tener mucho cuidado, porque ese tipo de golpes con el tiempo se comienzan a ver las secuelas. Y yo creo que ese dolor, esa angustia, esa tristeza hizo que ella se inclinara un poco más, que tuviera una protección diferente. Y yo creo que eso fue creando de verla, porque mi mamá vio cuando ella venía en el aire. Entonces yo no sé del impacto, de la impresión, sientes que la vas a perder, y claro que el tenerla cada día más, un día más, agradeces, y claro que apapachas. Yo creo que eso fue el que mi mamá el por qué que mi mamá se inclinara hacia mi hermana. Entonces ahora imagínate ese escenario con Moisés. Saber que si te descubren que estás escondiendo a un bebé, lo van a matar. Buscar estrategias en tu mente de qué hacer. Y entonces dice, ok, voy a agarrar esta canasta, la voy ahí a parchar para que no se hunde, para que no le entre el agua al niño, y la voy a dejar ahí en el río. Y como era un niño bonito, hermoso, con un gran propósito, cuando la hija de Faraón lo ve, dice, ah, caray, este bebé está muy bonito, es de los hebreos. Pero algo sintió. Yo por ahí hay un dicho que dice, cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Cuando Dios tiene un propósito con nosotros, aún el mismo enemigo va a tener que obedecer a Dios para que podamos cumplirlo. Entonces no nos vamos a escapar. Pero mujeres, nos toca a nosotros buscar estrategias, saber cuál es el propósito de nuestros hijos, para impulsarlos, para llevarlos, para animarlos, para agarrarlos de la mano y hacerles saber que ellos son importantes. Yo siempre le digo a Samuel, papi, ¿qué quieres ser de grande? Un día bombero, otro día doctor, otro día policía, otro día astronauta, otro día. Le digo, sí, primero vas a ser profeta. Le dije, y vas a ir a predicar a muchos lugares, y después puedes ser bombero, y después puedes ser astronauta. Entonces él sabe que va a ser profeta, astronauta, bombero, doctor, maestro, el ánimo que tenga ese día, porque lo hemos visto. Y yo siempre le digo, Samuel, en la iglesia se nota cuando están jugando fútbol los niños, y siempre le digo, Samuel, cuando empiecen la administración, tú sabes dónde tienes que estar. Ya no puedes estar jugando. Hay tiempo para todo. Pero tú tienes un trabajo, tienes una encomienda. Tú quieres seguir escuchando la voz de Dios, tienes que buscar que Él te hable. Y ahí han visto que de repente ya se viene, sobre todo en las administraciones, viene a hacer su trabajo, porque es parte de nuestra labor como madres impulsarlos. Yo sé que Él escucha la voz de Dios, y a veces puede causar miedo, porque aparte es un niño. Y luego tú tienes que tener mucho cuidado, porque así como Dios nos habla, también el enemigo nos habla, y tú tienes que saber distinguir la voz de Dios. No escuches otras voces, solo la de Dios. Pero tenemos que encaminarlos al cumplimiento de su propósito. Y quiero tocar 5 puntos el día de hoy. Podemos ver que una madre con propósito, el propósito que nosotras tenemos, va a implicar sacrificio
y valor. Y lo podemos ver en Jocabed. Esto lo podemos ver en Éxodo 2, versículo 1 y 3, que ya lo leímos. Jocabed, al enterarse de la orden del faraón de matar a todos los bebés hebreos, varones, arriesgó su vida para proteger a su hijo. Ella mostró un increíble sacrificio al esconderlo durante esos 3 meses, porque yo te aseguro que no sé qué hacía para mantenerlo calladito, que no se escuchara, que la gente no pudiera acusarla. La angustia de ¿y si vienen hoy? ¿Y si vienen a tocar? Como cuando viene la vecina que le debes dinero y le dices al hijo, no estoy, dile que no estoy, y escondiéndose de no salir, que los vecinos no la vieran. Imagínate esos 3 meses de angustia, de saber que en cualquier momento podrían venir. Era un gran sacrificio, requería un gran valor ir en contra de lo que le estaban. Recuerda que el pueblo de Israel en ese tiempo eran esclavos, no tenían voz, no valían, eran esclavos, estaban bajo el dominio de Egipto, y aún así atreverse, ir en contra de todo eso, requería fe y confianza en Dios. Vamos a leer Hebreos 11:23. Hebreos 11:23. Y si tú has leído este pasaje, ahí se habla de todos aquellos personajes de la Biblia que tienen una fe que deberíamos imitar. Y dice, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Necesitamos, mujeres, atrevernos. No importa lo que la sociedad pueda hablar de tus hijos, porque quizás tenemos hijos que se encuentran envueltos en situaciones complicadas, quizás en la drogadicción, alejados de Dios, en situaciones difíciles, quizás hasta alejados de nosotros como padres. Y la gente te podrá decir muchas cosas. Quizás una situación de enfermedad donde los doctores no te den esperanza, y se requiere fe y mucho valor para poder ir en contra de cualquier decreto, llámese médico, social, económico, como sea. Tenemos que permanecer firmes, creyendo y estando con la certeza de que nuestros hijos tienen un gran propósito. Y si están en la condición en la que se encuentran ahora, es porque el enemigo lo sabe. Así que yo te exhorto a que te mantengas firme, a que creas como Jocabed lo hizo, que tengas esa confianza en Dios. Jocabed no solamente creyó, no solamente tuvo fe, no solamente se atrevió y se arriesgó. Ella hizo algo más. Cuando se lo entregan para que ella lo pudiera crecer, ella aprovechó ese tiempo. Ella le enseñó y formó espiritualmente a Moisés. Así que no solamente lo protegió y lo alimentó físicamente, sino que también lo instruyó en la fe. Le dio la identidad de que era un hijo de Dios, que pertenecía a ese pueblo. Ella le transmitió a su hijo esa herencia espiritual y cultural que ella tenía, esperando que un día Dios lo sacara de esa esclavitud. Así que la enseñanza y la formación espiritual, mujeres, es incondicional. Nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos quién es Dios, qué somos en Dios, saber que somos hijos y que tenemos que esperar. No importa el tiempo que tengamos que esperar, Dios va a responder, pero tenemos que mantenernos firmes. Amén.
Jocabed empoderó y preparó a su hijo para poder cumplir el propósito que le esperaba muchos años después. Vamos a leer Éxodo 2, versículos 7 al 9. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Jocabed empoderó a Moisés al proporcionarle una base sólida de fe y de valores, al grado que más adelante él negó y rechazó todo lo que podía tener con el imperio de Egipto. Entonces, imagínate qué valores, qué propósito le dio la mujer, porque si estuvimos atentos, no duró mucho tiempo con ella. Después fue y lo entregó con la hija de Faraón. Jocabed aseguró la educación y posición privilegiada de Moisés. Ella sabía que regresándolo a Faraón iba a estar en las mejores escuelas, lo iban a preparar, iban a hacer de él un líder, porque ella sabía que lo que le esperaba era grande. Mujer, a veces tenemos que atrevernos, arriesgarnos. Hay ocasiones que nuestros hijos nos van a pedir irse lejos a estudiar, y nosotras debemos de estar conscientes y saber y conocer el propósito, porque a veces duele ver a nuestros hijos lejos. Pero cuando tú sabes el propósito que ellos tienen, apechugas, y quizás la primera noche que ya no esté vas a llorar, pero vas a tener la satisfacción de saber que es con un propósito grande. Amén. A veces nos duele y cuesta trabajo. A veces tenemos que renunciar hasta nuestros propios anhelos, deseos, emociones, para que ellos salgan adelante. Vamos a leer Hebreos 11, del versículo 24 al 28. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Escogió antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no lo tocase a ellos. Esto solamente nos habla de que como madres tenemos que dejar un legado de fe, de esperanza y sobre todo de obediencia. ¿Cuesta trabajo obedecer? A veces sí, porque muchas de las cosas va a ir aún en contra, yo te decía, de lo que esperamos, de lo que anhelamos. Cuando somos pequeños, siempre esperamos que nuestra familia siempre esté junta. Y a veces como padres tenemos un terreno grande, porque aquí va a vivir mi hijo tal, mi hijo tal, mi hijo tal, y tú ya tienes armada toda la película, porque claro que no quisiéramos que nuestros hijos se fueran. ¿Qué más quisiéramos que estar todos ahí como muéganos? Pero a veces no es posible, a veces no es el propósito. Y por más que anhelemos que siempre estemos juntos, yo siempre les digo, como mamás de varones, tenemos un gran trabajo. Tenemos que tratar muy bien a nuestras nueras para que vengan a visitarnos, porque es mucho más fácil. Las mujeres somos más apegadas, decía el pastor, somos más emocionales. Claro que buscamos más estar con los papás. Y entonces si tú no tratas bien a la nuera, pues lo va a llevar a visitar a los suegros. Entonces tenemos que ser sabias en todo. No, yo sé, yo creo que hasta es normal esos celos entre
entre mamá y esposa, porque esperas que lo ame tanto como tú lo amas. Tú sabes lo que le gusta, sabes cuál es su comida preferida, cómo le gusta usar la ropa, cuál es su loción con lo que tú le dices que huele riquísimo. Pero a veces tenemos que aprender a ceder también como mamás, dejarles ese legado de saber que somos un refugio, un lugar seguro para que ellos se acerquen, pero que tienen la libertad de hacer las cosas porque tenemos la confianza de saber lo que les hemos enseñado. Si tú les has enseñado a honrar, porque te vieron honrar a tus padres, porque te vieron honrar las autoridades, debes de tener la confianza de saber que el día que ellos tengan que poner en práctica eso que tú les enseñaste, lo van a hacer sin problema alguno. ¿Qué necesitamos? Ver qué estamos haciendo, mujeres. Si tienes a una mamá ahí al lado, dile, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Qué legado le estás dejando a tus hijos? ¿Qué legado le estamos dejando? ¿Estamos siendo obedientes? ¿Les hacemos saber quién es Dios en nuestra vida? ¿Qué fe estamos forjando en ellos? El legado de fe y obediencia que Jocabed le dio a Moisés en los primeros años de vida perduró en él hasta convertirse en un hombre, quien se convirtió en un líder, en un libertador para todo un pueblo. Esos valores que Jocabed le inculcó a Moisés como su hijo, como un hijo de Dios, como un israelita, perduraron por encima de todas las riquezas que pudo tener como hijo de Faraón, rechazando todos esos años de crianza, de experiencia, de riquezas, y negando todo eso para regresar con el pueblo al que pertenecía, al que le llamaba su sangre. Si te das cuenta, imagínate, cuando él vio que maltrataban a uno de sus hermanos, no le importó derramar sangre por ese semejante a él. Y a lo mejor podríamos decir, ¿cómo Dios llamó a un asesino para traer libertad a un pueblo? Pero ¿qué crees? Era tanto lo que había dentro de él, ese propósito de traer libertad a todo un pueblo, que no le importó derramar sangre de alguien extraño a quien habían añadido, porque él se convirtió en egipcio. Por ahí nos decían hace poco, cuando la gente lo veía como egipcio, eran totalmente diferentes a los esclavos y no los podrían haber confundido. Entonces él tenía toda la apariencia de un egipcio, pero lo que había adentro reclamaba y salía a la luz con tal de defender a aquellos que no creían, que lo insultaron, que lo acusaron de homicida. Y pese a todo eso, él sabía que valía la pena. No sabemos de qué manera, porque Dios obra de maneras misteriosas. Dios nos va a llevar al cumplimiento de nuestro propósito. Mujer, no te preocupes si hoy a tu hijo, a tu hija, la tratan mal, hablan cosas feas, diferentes a lo que tú ves, porque lo que está dentro de ti es lo que realmente reclama el propósito verdadero que hay en ellos. Esa sangre que derramó de un egipcio, después le dio la oportunidad de ser redimido por la sangre del Cordero. Esa sangre que lo iba a liberar y a todo su pueblo
para que la muerte pasara de largo. Porque la sangre de Cristo tiene un poder mayor que cualquier sangre humana que nos quiera acusar. Quizás venimos de situaciones, de historias complicadas en nuestra familia, pero cuando Jesús llega y toca nuestro corazón, Él hace una transfusión. Y la sangre que pudo habernos dicho que traíamos maldiciones, que no merecíamos nada, que éramos esclavos, que nunca íbamos a poder, que estábamos condicionados a ser fracasados, cuando Jesús viene y lo cambia, entonces es tiempo de poder cumplir el propósito que hay en nosotros. Amén. Mujeres, necesitamos educar bien a nuestros hijos. Moisés fue educado en el mejor colegio en Egipto. Faraón le pagó todos sus gastos: vestido, casa, deseos, placeres. Y aún rodeado de esas personas, a él nunca se le olvidó lo que había dentro. Renunció a esos lugares donde pudo haber obtenido muchas cosas, donde pudo haber tenido muchísimas mujeres, lo que él quisiera. Ni aún los mejores maestros egipcios pudieron borrar lo que su mamá había dejado y sembrado en él. Porque cuando tú tienes un propósito grande, no importa lo que hayas aprendido en esta vida, no importa lo que hayas aprendido en la escuela, no importa lo que hayas visto en el lugar donde creciste. Porque muchas veces, donde yo vivía cuando era niña porque soy muy joven, cuando era chamaquita, de verdad, era un lugar donde las niñas se embarazaban muy chicas, había muchísima drogadicción, no estudiaban. Yo te puedo decir que de toda la calle donde vivía, quizás otras dos jóvenes y nosotras fuimos las que terminamos una carrera universitaria. Fuera de ahí, nadie. Una calle que ni siquiera estaba pavimentada, casas de lámina, vivían en vecindades. Pero cuando tú tienes un propósito grande, ni siquiera el contexto, el ambiente donde puedas crecer, sea de riquezas o sea de esclavitud, puede borrar lo que hay en ti. Y esa sangre llega a un momento en el que reclama el cumplimiento de tu propósito. Mis hermanas jamás quisieron regresar. Mi mamá tiene una casa en ese lugar. Jamás ellas se determinaron a nunca regresar a vivir a ese lugar. Hoy se ve diferente, ya está pavimentado, es una calle principal, pero ellas rechazaron vivir ahí. Y llega un punto en donde tenemos que hacer eso. Tenemos que determinarnos y rechazar quizás lo que nuestros padres y por generaciones vivieron, porque en nosotros corre algo diferente. En nosotros hay un propósito grande y no nos vamos a aferrar al pasado, a la esclavitud, porque hay algo diferente en cada uno de nosotros. Un propósito grande que no es de un hombre, sino que viene directamente del cielo. Amén. Si Jocabed pudo alcanzar tantos logros en un mundo tan difícil, en un mundo donde era fácil poder destruir a todo un pueblo, imagínate, mujer, lo que podemos hacer tú y yo en este tiempo. Hoy no hay un decreto del rey que diga que hay que acabar con todos los varones. Y aunque el enemigo quiera destruirlos con todo lo que se escucha a través de redes sociales, con toda la ideología que hoy les quieren implantar, si tú recuerdas, ni siquiera los mejores maestros de Egipto
hicieron que lo que la madre de Moisés había sembrado en él se le olvidara. No importa lo que les enseñen a nuestros hijos en la escuela. Si tú has plantado, has permanecido y has dejado un legado de fe en ellos, no temas, porque lo que está dentro de ellos va a prevalecer. Amén. Te voy a pedir que te pongas un momento de pie, mujer. ¿Qué hubieras hecho tú? Imagínate estar embarazada y saber que si tu hijo es varón, está destinado a morir. Antes no teníamos los ultrasonidos para conocer el sexo. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué harías? ¿Te sentirías derrotada? ¿Triste? ¿Llorando? ¿Sabiendo que eso ya es una pérdida? ¿Que ya no hay esperanza? Ahora yo quiero que cierres por un momento ahí tus ojos, sobre todo las mamás. ¿Cómo ves a tus hijos? ¿En qué situación se encuentran hoy? Quizás está en casa, atravesando alguna adicción. Quizás no ha querido estudiar. Quizás le diagnosticaron alguna enfermedad crónica. Quizás él ya está casado o está casada, pero no puede salir adelante, tiene muchos problemas. Quizás ni siquiera se quiere casar, no quiere tener una familia. Y yo te pregunto hoy, mujer, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Quizás han escuchado las terribles noticias que cada día el sistema nos muestra. Pero sabes, somos madres de propósito. Y si tú estás aquí hoy, mujer, es porque tú ya sabes que eres una hija amada, sabes el valor que tienes como hija de Dios, sabes que Él está atento a nuestras súplicas. Pídele una estrategia. Pídele una estrategia para poder guiar a tus hijos a cumplir su propósito. Mujer, si Jocabed, siendo esclava en un lugar donde su hijo estaba destinado a morir, salió adelante. Dios le dio una estrategia para que su hijo pudiera cumplir el propósito que estaba destinado en él. ¿Qué te hace creer que tú y yo no podemos lograrlo? ¿Qué te hace creer que tú y yo no estamos destinadas a hacer algo diferente en esta tierra? Hay mucho que hacer aún con nuestros hijos. Papito Dios, danos una estrategia para que nuestros hijos se puedan acercar a ti. Danos una estrategia para tener ese valor que tú
tuvo Jocabed, para tener esa fe, para darles la mejor enseñanza a nuestros hijos, para dejarles ese legado que los llevará al cumplimiento de su propósito, aunque ya no estemos con ellos. Que el día que tú no estés en esta tierra, tu memoria, mujer, sea honrada como una madre de propósito, como una mamá que llevó a sus hijos a la orilla de ese río para ser rescatados, para ser formados, aún en lugares donde no estaba Dios, pero que en su corazón nunca deje de palpitar la palabra, nunca deje de palpitar el amor, nunca deje de palpitar la fe, nunca deje de palpitar la esperanza, nunca deje de palpitar el propósito, porque es imposible que tengamos a nuestros hijos en una burbuja, pero que el día que ellos salgan a conquistar esos montes, ni las riquezas, ni los placeres, ni la vanagloria, ni nada de lo que sus ojos puedan ver los aparten del legado de fe, de esperanza que nosotros depositamos en ellos. Yo bendigo tu vida, mujer. Yo declaro que vienen hoy estrategias del cielo para poder guiar a tus hijos, para dejarles la mejor educación, la mejor esperanza, el mejor desafío, que es servir a Dios. Nos despedimos de todos los que están en las redes sociales. Yo anhelo que esta palabra, mujer, toque tu corazón, y que no importa la circunstancia que estés viviendo, que tengas la certeza que Dios tiene un propósito grande para ti. Bendigo tu vida, mujer. A todos los que están en redes sociales, nos vemos la siguiente. Y quiero hacer algo más, no hemos terminado con las que están aquí.